Este bloque será moderado por doña Carmen Verdejo Rebollo, jefa del área de transferencia tecnológica del ICE, a quien cedo la palabra para que sea ella quien presente a los invitados y conduzca este bloque. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Bueno, lo primero, bienvenidos. Muchas gracias por participar en este encuentro empresarial en el marco del proyecto INVEC. Y bueno, en este bloque, primer bloque, que va a durar 1 hora, tenemos 4 expertos que nos van a hablar de economía circular y de las oportunidades que hay para la financiación de estas actividades en el marco de la Unión Europea. Tenemos 4 ponentes de máximo nivel y bueno, pues os pido a todos que respetéis los tiempos de 15 minutos que tenéis para cada uno, para poder así cumplir el tiempo que tenemos para este bloque y no alargar el contenido de la jornada. En primer lugar, vamos a contar con Paloma Mallorquín Esteban, que no ha podido viajar hasta Valladolid, pero que, bueno, pues gracias a las nuevas tecnologías va a participar en esta jornada por videoconferencia desde Bruselas, porque Paloma Mallorquín es Policy Officer de la Comisión Europea, en concreto dentro de la Dirección General de Investigación e Innovación en el Departamento de Economía Circular, y nos va a hablar de las oportunidades que hay para la financiación de las actividades de bioeconomía y economía circular en el marco del programa Horizonte Europa, en concreto en los clúster 4 y clúster 6. Así que, bueno, pues nada más. Adelante, Paloma, muchas gracias por tu intervención en esta jornada. Te damos paso. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y buenos días a todos. La verdad que me hubiera encantado estar por allí, pero bueno, no ha podido ser. Y la tecnología, aunque a veces da un poco de problemas, facilita muchas cosas, ¿no? Como que yo pueda estar virtualmente en esta jornada. Bueno, mi presentación va a ser muy centrada en las oportunidades de financiación que brinda el programa marco Horizon Europe en el ámbito de la circularidad. Yo trabajo en el área de Bio-Based Systems y Circular Economy de RTD como Policy Officer desde hace casi 2 años, después de 6 años trabajando en una joint undertaking, en una agencia, también en temas relacionados con bioeconomía y economía circular. Entonces, bueno, por poner un poco en contexto, pues en diciembre de 2019 la Comisión Europea adoptó el Pacto Verde Europeo, que es esta nueva estrategia que ya para todos nos es muy familiar el nombre. Es la nueva estrategia de crecimiento para la Unión Europea para proteger y restaurar el capital natural de la Unión Europea, protegiendo la salud y el bienestar de los ciudadanos de los riesgos relacionados con el medio ambiente. Y esta constituye la prioridad número 1 de la Comisión Europea con el objetivo de conseguir una Europa climáticamente neutra para 2050. Y una de las soluciones que propone este Pacto Verde es acelerar la transición a una economía circular, ya que la economía circular revoluciona la forma en la que venimos usando los materiales, pues rechazando ese modelo lineal y adoptando un modelo más regenerativo, donde los materiales y los productos circulan de tal manera que se desperdicia un mínimo de materiales fuera de la economía y que permite y persigue mantener el valor económico de los materiales, minimizando los impactos ambientales. Y en esta transición, la investigación y la innovación, pues como hemos visto y estamos viendo en la jornada de hoy, juega un papel clave, porque la investigación y la innovación son facilitadores para alcanzar estos objetivos que están marcados en el pacto en las diferentes áreas de trabajo. Y todo este conjunto de iniciativas que pueden ver en esta primera diapositiva, todo este conjunto de iniciativas políticas de la Unión Europea que forman parte de este Pacto Verde, el European Green Deal, cuentan con el apoyo de programas de I+D para conseguir sus objetivos, como el programa de investigación y desarrollo Horizon Europe. En concreto, es en lo que voy a centrar mi presentación, las principales oportunidades de financiación que brinda para la economía circular.
Aquellos que ya estén familiarizados con este programa, con Horizon Europe, que es el principal programa de investigación y desarrollo de la Unión Europea, con más de 95.000 millones de euros destinados a sus diferentes pilares, pues sabrán que se estructura en tres pilares fundamentales. El primero es investigación fundamental, el tercero está dedicado a ecosistemas de innovación europeos y el segundo, el que está en el medio, que es en el que vamos a centrarnos, es el que se focaliza en la generación de impacto de las actividades de investigación e innovación para poder abordar los principales desafíos que tenemos como sociedad. Y aquí, en este pilar, que está a su vez organizado en 6 clústeres, alrededor de una serie de objetivos estratégicos que la Comisión fija, es donde vamos a encontrar oportunidades para financiación en economía circular. En concreto, en el clúster 4, Digital Industry and Space, y en el clúster 6, en alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. En esta diapositiva un poco lo que quiero ver es, en detalle, dónde vamos a encontrar la circularidad en ambos clústeres. Pues en el clúster 6 lo vamos a encontrar en acciones que van a apoyar el cambio a una economía más competitiva, circular, de origen biológico y climáticamente neutra. Y entre sus áreas de actuación prioritarias se encuentra esta destination, que se llama en economía circular y bioeconomía. Mientras que el clúster 4, que pretende potenciar el desarrollo de tecnología puntera, al tiempo que se maximizan las sinergias, trabaja en torno a 3 áreas industriales claves para Europa. En su prioridad industria, de estas 3 prioridades, tiene un área de intervención, esta destination, dedicada a industrias circulares, donde se financia simbiosis industrial, valorización de materiales, abastecimiento sostenible, sustitución de materias primas, incluyendo materias primas críticas. Dentro de estos clústeres, del clúster 6 y del clúster 4, vamos a encontrar también oportunidades de financiación en los diferentes partnerships. En concreto, en el clúster 6 tenemos 2 partnerships. Uno es el Circular Bio-Based Europe, del que hablaré un poquito más adelante. Es una joint undertaking y es un poquito especial. Y el partnership Water for All. Pero también tenemos dentro de este clúster 6 esta iniciativa Circular Cities and Regions, que ya el director del Instituto de Competitividad Empresarial, en su charla de apertura de la jornada, comentaba que la ciudad de Valladolid forma parte de esta iniciativa, de la que hablaré también un poquito. En el clúster 4 tenemos también oportunidades de financiación en 2 partnerships, el Made in Europe y Process for Planet, y sus convocatorias. Por eso marco Programa de Trabajo 2023-2024. Todas las convocatorias se encuentran dentro del programa de trabajo de los diferentes clústeres. Solamente la excepción la encontramos en el Circular Bio-Based Europe, que es una joint undertaking y publica su programa de trabajo de manera paralela. Aunque depende de Horizon Europe, su financiación viene de parte de Horizon Europe, pero su programa de trabajo no está incluido dentro del clúster 6, que es del que depende. Aquí muestro el presupuesto para estos 2 años con el que cuentan estos 2 clústeres y en concreto las convocatorias relacionadas con circularidad. Para el clúster 6 tenemos 327 millones con 33 topics y para el clúster 4, dentro de la convocatoria destinada a circularidad, tenemos 642 millones. Entonces, bueno, hay que saber dónde buscar, porque realmente hay muchísimas oportunidades en este ámbito. Entrando un poquito en detalle en las convocatorias de estos 2 clústeres, vemos que el clúster 6 tiene 2 áreas de intervención prioritaria, una en economía circular y otra en sistemas de innovación biológicos. En el área de intervención prioritaria en economía circular, que se llama Circular Systems, se encuentra organizada en 4 áreas temáticas.
Y estas 4 áreas temáticas responden a las diferentes políticas e iniciativas relevantes para la circularidad. Entonces, vamos a encontrar convocatorias en el ámbito de economía circular territorial, con esta iniciativa Circular Cities and Regions. Vamos a encontrar economía circular sectorial alrededor de 5 cadenas de valor, principalmente textiles, vivienda, turismo, plásticos y electrónica. Vamos a encontrar también convocatorias relacionadas con el agua y su gestión, su calidad, su disponibilidad, su gobernanza y el uso circular de estos recursos. Y vamos a encontrar también convocatorias en el uso circular sostenible de nutrientes. El otro área de intervención prioritaria es los sistemas relacionados con la bioeconomía e innovación biológica, y aquí encontraremos 6 áreas temáticas que responden a su vez también a las diferentes políticas e iniciativas relevantes para la circularidad. De estas 6 áreas, sí que he marcado en verde la primera y la tercera, relacionadas con la producción sostenible de biomasa y la simbiosis industrial y la circularidad de los sistemas biológicos, que tienen además sinergias con el Partnership Circular Biobased Europe, que veremos un poquito más adelante. He querido destacar algunas de las convocatorias que ahora mismo están abiertas en la actualidad dentro del Clúster 6 en el ámbito de la circularidad y que pueden ser interesantes para explorar. Están abiertas hasta el 28 de marzo. Estas 3 convocatorias con diferentes tipos de acciones financiadas, acciones de innovación con una madurez tecnológica un poco más alta, más cerca del mercado, sería el primer topic. El segundo topic que tengo identificado es una acción de investigación con 5 millones de euros, y el tercero es una acción de coordinación y apoyo, una CSA. Me gustaría destacar la iniciativa Ciudades y Regiones Circulares, que la ciudad de Valladolid conoce muy bien porque ha sido seleccionada, es una de las ciudades seleccionadas para poner en marcha un proyecto piloto. Esta iniciativa, que está puesta en marcha por la Dirección General de Investigación e Innovación y en concreto dentro de mi unidad, por el área de economía circular, son mis colegas quienes son responsables de su implementación, contribuye a los objetivos del Pacto Verde y también a los objetivos de la Estrategia Europea de Bioeconomía, y está en gran medida apoyada por el Programa Europeo de Financiación Horizon Europe, dedicando 250 millones del periodo de 2020 al 2024 para demostrar soluciones circulares sistémicas y probar modelos de negocio y gobernanza circulares en ciudades y regiones europeas. Plantea esta iniciativa un esquema experimental donde la idea es probar soluciones en ciudades y regiones y que estas soluciones se puedan replicar y escalar en una fase posterior. Y plantea esta combinación de apoyo técnico y financiero, siendo un esquema de colaboración que permite a los diferentes actores conectar y cooperar. Entonces va un poco más allá de lo que es una mera iniciativa de financiación, ya que propone este esquema de apoyo y colaboración complementario que permite, por un lado, a las ciudades y las regiones pues, encontrar y recibir el apoyo que mejor adapte sus necesidades, y a las organizaciones que financian pues, les permite un esquema de colaboración, de multiplicación y reconocimiento del impacto. Algunas de las convocatorias que hay abiertas ahora las he marcado también en esta diapositiva que he enviado a los organizadores y que estará a su disposición para que puedan tener esta información concreta de estas dos convocatorias que están abiertas y que se encuentran también dentro del programa de trabajo del Clúster 6 para estos años 2023-2024. Brevemente, voy a comentar el partenariado público-privado Circular Biobased Europe, que también está dentro
del programa marco para investigación y desarrollo. Está financiado por Horizon Europe, pero al ser un Public-Private Partnership, una iniciativa público-privada, que cuenta con 2.000 millones de euros, tiene una parte que está financiada por el sector privado, por una asociación que se llama Bio-Based Industries Consortium. Entonces, esta Joint Undertaking, que tiene como principal objetivo el desarrollo de una industria, una bioindustria sostenible y competitiva, ha publicado su plan de trabajo en diciembre, abrirá su convocatoria el 20 de abril, apunten la fecha, y cerrará el 20 de septiembre. Esta convocatoria es de las más grandes que va a haber a lo largo de su existencia. La última convocatoria será en el 2027. Tenemos aquí más de 215 millones de euros y 16 topics alrededor de los sistemas biológicos y la circularidad. Eventos importantes será este 20 de abril, el InfoDay, y los diferentes InfoDays nacionales organizarán uno en España probablemente con el FEDETI, como viene siendo habitual. Y su Stakeholder Forum, que tendrá lugar en el 6-7 de diciembre en Bruselas. Brevemente voy a comentar el Clúster 4, que decía donde también vamos a encontrar oportunidades de financiación para la economía circular. En concreto he destacado estas convocatorias que están abiertas, que se encuentran las tres en el marco de uno de los partenariados europeos con la industria, este Process for Planet, y hay una cuarta que se abrirá en el 2024. Los partenariados con la industria son un potente instrumento del Clúster 4 porque tiene una orientación muy industrial, y en concreto de sus 10 partenariados de los que existen en el Clúster 4, 2 de ellos incorporan en su ámbito de actuación la economía circular, que son Made in Europe y Process for Planet. Pero van a encontrar sus convocatorias, como comentaba, siempre en el plan de trabajo del Clúster 4, en el programa de trabajo. Made in Europe es el portavoz y el motor de la fabricación sostenible en Europa. Su predecesor fue Factories of the Future. Y aquí se reúnen los principales actores para la fabricación, los ecosistemas industriales, tanto del mundo académico como del industrial, y también aglutina organizaciones no gubernamentales y el sector público. Otro de los actores importantes en esta transición es el partenariado Process for Planet, del que forman parte la Asociación de Industrias Procesadoras, centros de investigación, entre otras organizaciones con el objetivo de lograr una economía climáticamente neutra en Europa. Reúne industria y asociaciones sectoriales de muy diferentes sectores: química, siderurgia, cemento, minería, cerámica, ingeniería de metales, no ferrosos y agua, pymes, organismos de investigación, centros tecnológicos y organismos regionales, entre otros. Y voy a señalar como uno de los aceleradores claves críticos para esta circularidad el concepto Hubs for Circularity, que son un instrumento esencial para avanzar en la agenda de innovación, la agenda de innovación de las industrias europeas hacia los objetivos del Pacto Verde, y que pondrán en marcha una serie de simbiosis urbano-industriales y tecnologías para la circularidad, conectando demostradores industriales que permiten compartir energía, materiales, servicios, infraestructura e información, y que a su vez esto permite mantener los recursos en circulación el mayor tiempo posible. Entonces, bueno, esto ha sido un repaso súper rápido de las oportunidades de financiación que existen en el programa Marco. En esta última diapositiva les dejo los enlaces a los diferentes recursos importantes. El primero es el enlace al Funding and Tenders Portal de la Unión Europea, donde encuentran todas las convocatorias de la Unión Europea. En concreto, los enlaces al programa de trabajo Clúster 6 del Clúster 4,
a la Joint Undertaking Circular Biobased Europe y al servicio de ayuda de resolución de dudas sobre las convocatorias del programa Marco. Y luego he puesto como contactos un poco más prácticos, los puntos nacionales de contacto para estos dos clústeres. Aunque bueno, esta jornada está organizada por el Enterprise Europe Network, que ellos son también grandes expertos en estos temas, pero no quería dejar de poner, digamos, los referentes también a nivel nacional. Creo que me he extendido 2 o 3 minutos más allá, pero he intentado comprimir la presentación, que es muy extensa, lo máximo posible. No sé si tenemos tiempo para alguna duda, si no, yo ahora no, porque no me pueden dejar conectada a la jornada, pero estoy a su disposición para cualquier duda que me quieran transmitir los organizadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paloma, por tu exposición y por contarnos las grandes oportunidades que hay para la financiación de los temas de economía circular y sostenibilidad en los programas europeos. Muchísimas gracias. Pues ahora, a continuación, Jacob Manuel Prieto Castro, que es de aquí, de la Junta de Castilla y León, de la Coordinación de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda, que nos va a presentar el nuevo programa Interreg Europe, el POCTEC, el 21-27, que es el principal programa que hay para abordar los retos que tenemos entre Castilla y León y en cooperación con Portugal. Así que adelante, Jacob, nos va a contar eso, qué oportunidades va a haber en el 21-27. ¿Vale? Sí, con eso. Hola, buenos días a todos. Bon día e benvindos aos meus colegas portugueses. Moito prazer teres cá. Vamos a tratar esta mañana de dar unas pinceladas generales del nuevo programa de cooperación POCTEP, Interreg España-Portugal 21-27. Se trata de un programa heredero de una larga tradición de cooperación entre ambos países, iniciada ya en el año 89, y que se enmarca dentro de la política de cohesión de la Unión Europea. En este caso, a ver si lo consigo. ¿Para pasarlo, perdón? A ver si... Pues el otro. Vaya, pues sí que estamos buenos. La tecnología. ¿No funciona esto tampoco? ¿No va esto? A ver. A ver si viene algún técnico, nos soluciona los problemas también con la presentación. Mientras se soluciona. Aquí. Ah, vale. Sí. Bien, pues mientras se solucionan estos pequeños problemas técnicos, vamos a continuar un poquito. Vamos a ver los programas de... Ahora, mira, vaya, ya. no se llega a ver. Sí, con las flechas. Vamos a ver, los programas de cooperación, como podéis ver, se incardinan dentro de los fondos de cohesión, y se trata de fondos financiados programas financiados con fondos FEDER, aunque hay que diferenciar del propio programa FEDER, programa operativo, como podéis ver. Se incardina dentro del objetivo 2, Goal 2, como nos pone la diapositiva, y realmente se trata de, dentro de los tres temas, dentro de las tres posibilidades que tenemos de cooperación transfronteriza, transnacional, interregional, el Interreg A, en el cual se incardina España-Portugal, es uno de los 60 que hay ahora mismo incardinados dentro de esa
dentro de esa línea de financiación por parte de la Unión Europea. Cooperación transfronteriza que nos va a dar solución a proyectos, a programas, a actuaciones o ideas que tratamos de plasmar en zonas que tienen una frontera y una problemática común. Mientras que los otros dos proyectos que nos quedan aquí, el transnacional y el interregional, no es necesario que tenga una frontera física como tal. Quedaría la ultraperiférica, pero bueno, nos quedaría fuera, que es la parte correspondiente a las colonias de ultramar, normalmente la Guayana Francesa. Bien, como digo, heredero de una larga tradición, en España-Portugal, la elección del territorio es la que podemos ver en la pantalla, corresponde a todo Portugal, a excepción de la parte de Lisboa por su efecto tractor, y quedaría compuesto por las comunidades autónomas total de Galicia, de Castilla y León, Ávila, Valladolid, Zamora, Salamanca y Ávila, como bien digo, Extremadura en su totalidad y las inferiores de Andalucía. Esa es la zona elegible. Podremos realizar proyectos en cualquiera de esas áreas que llamamos elegibles. Antiguamente había unas áreas más adyacentes que han dejado de existir, siendo elegible la totalidad del área marcada. Es una, ya digo, de las mayores, o sea, el programa que más dotación financiera tiene. Se trata de 6 áreas de cooperación divididas, como podéis ver, en esa división geográfica, con más de 16 millones de habitantes, un gran peso del área rural, casi un 79%, y con un gran peso de los elementos fluviales, de los ríos, 658 kilómetros, y con un gran peso de las áreas protegidas en el tema natural. Esto nos va a configurar la zona que es elegible y los proyectos que se van a poder hacer, porque muchos de ellos acaban ligados o tratan de dar solución a estas situaciones que se generan en estas zonas. Tendremos desde el área norte, en el caso de Castilla y León, área centro, Castilla y León, son la única región que tiene 2 áreas de cooperación, norte y centro. Una correspondería a Zamora y otra a la zona de Salamanca y a sus homónimos de la parte portuguesa. Asimismo, cabe la posibilidad de tener proyectos pluriregionales en el cual se encuadre más de un área. Puede ser, incluso no tienen por qué ser áreas contiguas. Puede ser Galicia con Extremadura, Castilla y León con Andalucía. No habría ningún problema por eso. La dotación financiera para este nuevo periodo se ha incrementado notablemente frente a periodos como el 14-20 o el 7-13 anteriores. La totalidad de fondos se trata de 427 millones de euros, de los cuales la financiación va a un 75% de reembolso. De esta forma tendremos 320 millones que corresponde a la cantidad correspondiente a proyectos más la asistencia técnica, dedicándose en su totalidad los 299 millones de euros de FEDER a la financiación de proyectos a realizar en estas zonas. Estos proyectos tienen que tener un fuerte peso transfronterizo, es decir, tiene que haber siempre socios de ambos países, al menos uno de cada uno, y tener una problemática común que quieren solucionar o una temática común a la hora de presentar el proyecto. Vamos a ver. ¿Quién puede ser el beneficiario? ¿Quién puede presentarse a estas convocatorias? A estas convocatorias, en un principio se empezó por las administraciones públicas, pero finalmente se ha ido extendiendo a todos los actores de gran peso en estas zonas, empezando con administraciones públicas de cualquier forma. Se añadió ya la empresa privada. Esta es una novedad que se incluyó en el año 14-20, vista la gran demanda que había y la necesidad que se vio de dar entrada en los proyectos a socios de carácter privado, siempre teniendo en cuenta el tema de ayudas de minimis que pueden supeditar la concesión de ayudas y la cual tendremos que tener siempre en cuenta a la hora de solicitar este tipo de ayudas, como digo. También hay otros grupos de interés, ONGs, asociaciones, clústeres, agrupaciones. La panoplia es muy amplia y lo que se ha tratado es de dar cabida a cualquier ente u organismo, bien público, bien privado, que quiera o que precise o
una solución a su situación en la frontera. ¿Cómo distribuimos estas cantidades, este dinero, este FEDER que hemos señalado? Lo hemos dividido en estos objetivos políticos con las cantidades que podemos ver. El mayor peso se lleva el objetivo político 2, una Europa más verde y baja en carbono, con un tercio casi de la totalidad de los fondos, mientras que le seguiría el objetivo político 1 de una Europa más inteligente, en el cual pues normalmente el Instituto de Competición Empresarial es el que más proyectos presenta por su propia dinámica de trabajo. Finalmente, los otros dos objetivos políticos son el 4, el 5 y el ISO 1, o la mejor gobernanza, que terminan de repartirse los fondos y los diferentes proyectos a los cuales acudir. Todos estos fondos se han distribuido en un calendario que ya está aprobado y publicado en la página web de poctep.eu, en la cual podéis ver las convocatorias que están vigentes y que vendrán en el futuro, para de esa forma tener una estrategia de cara a las próximas convocatorias. Ahora mismo está abierta la correspondiente hasta el 15 de febrero el objetivo político 2, o sea, 1, 2 y 1 y 2. Ahora mismo son las que están abiertas. Vamos a ir viendo un poquito cada una de ellas, lo que cubre o lo que... Uy, esta se nos ha desplazado un poco. Vale, la prioridad 1, como bien... No sé yo si se me ha ido aquí la... O falta... A ver, si consigo... Como bien digo, el objetivo político... Hola. ¿Se me oye? No. No. ¿Se te ha quitado el sonido? Se ha quitado el sonido. ¿Se oye? Ahora sí. Vale, el objetivo político 1 cuenta con dos prioridades, que es el tema relacionado con las empresas y los recursos endógenos y una especialidad inteligente. Como bien digo, este es el objetivo político que el Instituto de Competición Empresarial, que nos ha cedido, el día para presentar el programa, es el que más o al que suele acudir para tener financiación para sus proyectos en el ámbito de la cooperación transfronteriza. Se trata de proyectos relacionados con I+D+I, digitalización, pymes y desarrollo de capacidades. En el caso del objetivo político 2, de una Europa más verde y baja en carbono, esta, como bien os decía, es la que mayor dotación tiene ahora mismo, y esta tiene gran relación con la transición ecológica y la biodiversidad. Aquí tenemos sobre todo la lucha contra el cambio climático y cualquier actuación relacionada pues con la resiliencia y demás actuaciones que nos puedan influir en las energías renovables, por ejemplo. El objetivo político 4, este es uno de los retos más interesantes que podemos tener por el tema del desarrollo demográfico, del reto demográfico que tenemos y de la pérdida de población en estas zonas, seguido el objetivo político 5 de una Europa más próxima. Es decir, lo que se trata con el 5 sería acercar lo máximo posible al ciudadano las instituciones transfronterizas y darle soluciones a sus problemas. Para ello se necesita contar con lo que es el objetivo específico, la prioridad 7, una mejor gobernanza, en la cual habría que contar con actores muy cercanos a la zona de frontera, como os estoy diciendo. Si descendemos un poquito más, y no quiero extender mucho por el tema del tiempo, pues como podéis ver, la prioridad 1 y 2, tema de competitividad, especialidad inteligente, I+D+I, digitalización, serían los ejes sobre los que giraría este objetivo político, como os cuento. Pasando ya a la prioridad 3 de transición ecológica y cambio climático, pues aquí veríamos por lo que hemos estado comentando hace un ratito, todo el tema desarrollado, relacionado con la resiliencia, cambio climático, catástrofes, etcétera, etcétera. En esto contamos ya con varios proyectos que se han desarrollado durante el periodo 14-20, como puede ser Interlumes, que incluso ha desarrollado varias, o ARIEM, que ha desarrollado varias actuaciones en la zona de Salamanca, concretamente. En el caso de la prioridad 5, lo que tenemos es el tema a abordar de la despoblación y el acceso a los servicios. Aquí
Se trata simplemente, y no tan simplemente, sino de forma muy resumida, de contar con una asistencia sanitaria, con una asistencia educativa, con una asistencia social a la población de esta zona, que obviamente contamos con una población muy envejecida y con grandes necesidades en este sentido. La prioridad 6 es lo que llamamos el desarrollo integrado y sostenible. En este nuevo periodo se ha incluido un nuevo enfoque llamado áreas funcionales, es decir, identificar dentro de las propias áreas elegibles zonas que cuentan con una problemática o una situación que debe ser abordada de forma más incisa o con una, digamos, más como un bisturí. Entonces, en este caso, tendríamos, se han identificado zonas, a ver si consigo que ahora, en el caso de Castilla y León y norte de Portugal, se ha tomado como base el tema medioambiental. De esta forma tenemos la zona del Parque Natural de Montesiño y el Parque Natural del Duero Internacional con unas necesidades que han detectado más incipientes a mayores de las que existen en el resto del programa. En esta zona se va a dedicar, dentro de esta prioridad de inversión, una cantidad adicional dentro de la que se ha señalado de los fondos que se han señalado. Aquí, ¿qué áreas se van a trabajar? Pues los temas de medio ambiente, reto demográfico, que va a ser transversal a todas por la situación de despoblación que todos conocen en Castilla y León, y temas relacionados con desarrollo rural y turismo. Clónico a esto, porque como ya os comentaba, Castilla y León es la única que tiene 2 áreas de cooperación. Tenemos el centro de Portugal, con estas zonas que podéis ver en pantalla, la protegida de Falla Brava, la Serra da Estrela en Portugal, la Reserva Natural de la Serra de Malcata, el Rebollar, Campo de Azaba, etcétera, la parte castellano-leonesa y el resto, en la cual se va a establecer una estrategia más incipiente aún a la que tenemos señalada en el resto del programa, llamamos áreas funcionales. A ver si consigo. Ya. Sí, que vayas finalizando. Sí. Vale, simplemente, además de lo que hemos comentado, los proyectos de importancia estratégica que tienen que están más alineados, aún nos ha pedido la Comisión que hagamos una lista de aquellos que tienen más alineación con los objetivos de la propia Comisión, y van a contar dentro de las propias convocatorias con más de un área de cooperación y con entidades de competencia exclusiva. Importante también, antes de acabar, es la creación de una convocatoria para pequeños proyectos, aquellos que van a ser hasta 100.000 euros y para zonas y colectivos muy determinados. Esto es una novedad de este nuevo periodo que no existía y que se ha detectado al hilo de la experiencia que hemos ido teniendo en periodos anteriores. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias, muy obrigado pela súa atención, muy agradecido por su atención y quedo a su disposición para lo que deseen. Muchísimas gracias. Nada, iba a dar las gracias por la explicación y ver y que nos hayas contado las oportunidades que hay de financiación para este siguiente periodo. Este programa INVEC está financiado con este programa, con el POCTEC, y nos toca pues muy de cerca. Gracias, Jaco. Ahora... Simplemente me comentan que ahora vamos a reintentar la conexión con Paloma Mallorquín, a ver si la tengo. Vale. Perfecto. Paloma, adelante, a ver si ahora podemos escucharte. Seguimos igual, no se escucha. O sea, te vemos bien, pero el sonido no funciona. Bueno, pues nada, Paloma, lo siento, te vamos a seguir manteniendo a la espera después de la siguiente ponencia, a ver si conseguimos solucionar estos problemas técnicos que no te podemos escuchar. Así que nada, bueno, pues continuamos. Ahora con el siguiente ponente, que es Ignacio Martínez de Arano, que es coordinador del European Forest Institute. Y muchas gracias, Ignacio, por venir, por acercarte aquí a Valladolid.
nos va a analizar y a contar los resultados de una encuesta sobre la percepción de la bioeconomía en el ámbito europeo, que esta encuesta ha sido elaborada en el marco de la iniciativa Bioregions Facility y tiene como objetivo conocer mejor cómo se perciben, tanto de los sectores públicos como privados, los retos y oportunidades de la bioeconomía, potenciales beneficios y riesgos que pueda entrañar. Bueno, pues adelante, Ignacio. Vale, muchísimas gracias, buenos días a todos. Gracias a los organizadores por la invitación, es un gusto estar aquí y estar en persona. La otra vez no pude venir. No sé si tenemos una presentación disponible, si no me lanzo, sin más. Contaros que Con la flecha. Contaros que yo trabajo en el Instituto Forestal Europeo, es un organismo internacional con más o menos 130 miembros asociados, entre ellos CSFOR y la Universidad de Valladolid. Y tenemos además casi 30 países miembros. Es un instituto con doble gobernanza, un consejo de países y miembros asociados. Dentro del instituto lanzamos esta Bioregions Facility, daros un poco de contexto, con la idea de generar una plataforma de colaboración entre regiones para avanzar hacia la bioeconomía, avanzar en términos más generales hacia una transición verde, transición hacia la sostenibilidad. Tenemos 4 regiones miembros, todas ellas con una voluntad de avanzar hacia la bioeconomía, con un foco en los recursos forestales y con ganas de colaborar. Pero trabajamos con muchas otras regiones, como veis en lo que os presento en el mismo. Solo una palabra solo sobre la bioeconomía. A veces vemos la bioeconomía como un building block de la economía circular, ¿no? La parte bio, que es más favorable al reciclaje, a la reutilización, a la biodegradación. Nosotros vemos la bioeconomía como algo más integral, donde se trata de poner evidentemente la sociedad al medio, pero ser capaz de generar riqueza y un modelo de desarrollo basado en el capital natural. Eso significa utilizar los recursos biológicos de biomasa y las biotecnologías en una lógica evidentemente de economía circular, evidentemente, con todo lo que tiene de eficiencia, jerarquía de uso, cascada de uso, pero también de ecodiseño, reutilización, etcétera, ¿no? Y además significa también poner en valor los servicios ecosistémicos, ¿no? Significa en valor la capacidad de regulación de la naturaleza, todo lo que podemos hacer con naturaleza que no lo hagamos con cemento, ¿no? La infraestructura verde y también evidentemente los valores espirituales, estéticos, el turismo rural, todo lo que significa crear riqueza y bienestar con la naturaleza, eso lo englobamos en la bioeconomía y por eso vemos la economía circular como un componente imprescindible. Bueno, en este contexto, ¿cómo avanzamos hasta esa visión ambiciosa de la bioeconomía? Bueno, intentamos trabajar en lo que llamamos las condiciones marco para la bioeconomía. Evidentemente hace falta políticas, planes, estrategias, hace falta gestionar los recursos biológicos de manera sostenible en un contexto muy complejo, ¿no? De múltiples necesidades, pero también hace falta demanda para los productos bio y circulares. Hay que trabajar en lo de la demanda. Hay temas de compra pública, hay otras iniciativas, impuestos verdes, que faciliten el acceso al mercado, pero hay que mejorar la capacidad de innovar, hay que mejorar el acceso al riesgo, el acceso al capital, la capacidad de tomar riesgos, hay que mejorar cómo la sociedad percibe, se engancha y participa. Hay un montón de elementos que tenemos que ir y barreras identificando y superando. Entonces, en ese contexto se enmarca esta encuesta, y se ha bloqueado la presentación, pero os lo cuento. Esta encuesta se enmarca en este contexto. Intentamos entender bien cómo los actores públicos y privados entienden la bioeconomía, qué sectores son relevantes, cuáles son los riesgos, las barreras, etcétera, ¿no? Es una encuesta que lanzamos en un modelo curioso. Nos inspiramos en una encuesta canadiense que presentó al Foro de la Economía Internacional. Es una encuesta que hacemos en el idioma local, en nuestro caso castellano, y donde en distintas regiones el gobierno regional o un actor legítimo en la región lanza la encuesta a sus stakeholders, a sus partes interesadas. Es decir, que no es una encuesta centralizada que lanzamos desde el instituto, discutimos mucho su contenido. En este caso tuvimos una fantástica colaboración con CSFOR y con la Junta de Castilla y León para identificar los stakeholders y lanzarla en Castilla. Lo interesante es que la encuesta es la misma en todas las regiones y podemos tener datos de Castilla y León, pero tener una visión comparativa con el resto de regiones. Sin más, quería presentaros unos resultados, pero como me los sé, voy para allá, Si mientras arregláis la presentación, pues igual para vosotros será más cómodo.
En Castilla tuvimos unas 70 respuestas, es un buen índice, lo hemos lanzado en 9 regiones, en País Vasco, Cataluña, Castilla y León, dentro de España, pero también se ha lanzado en Flandria, se ha lanzado en la República Checa, en Carelia del Norte, en Renania del Norte-Westfalia, en la Toscana, en un montón de regiones, ¿vale? Entonces, sin más, hay una serie de ideas clave que emergen, que las voy a intentar transmitir. Y la primera tiene que ver sobre si los actores clave en la economía, o sea, líderes empresariales de las empresas más relacionadas, algunos de vosotros igual recibisteis la encuesta, y sectores del gobierno que intentamos que fuera amplio, distintos departamentos, distintas direcciones generales, etcétera, contestar la encuesta, si os digo, ¿cómo percibimos si el público está informado o no? ¿Mucho o poco? ¿Ah? El resultado es demoledor. O sea, es 98% no está informado en absoluto. O sea, tenemos una percepción de que el público no está absolutamente nada informado. O sea, ha superado cualquier expectativa. Todos podemos pensar que no está informado, ¿verdad? Pero la percepción es muy de, no, aquí nadie sabe nada. Y en Castilla y León también estamos en el 97-98% de respondentes que piensan que la gente no sabe. Eso ya es interesante. Y luego podemos reflexionar sobre qué estamos haciendo para informar a la gente. Es otra cosa. El segundo mensaje que emerge, hemos comparado todavía no todas las regiones, todavía tenemos algunas abiertas, pero con resultados de preliminares de 4 regiones entre Castilla y León, os digo esos mensajes claves. El segundo, interesantísimo me parece a mí, si pensamos cuál es el principal beneficio de la bioeconomía. ¿Cuál es el principal beneficio? La idea que emerge clarísima es económico, ambiental, social, beneficios ambientales. O sea, en todas las regiones prácticamente los beneficios ambientales de la economía salen primero. Los beneficios económicos no es que no estén ahí, quiero decir, la gente que genera empleo, sí, genera riqueza, sí. Pero si preguntamos cuál es el principal, siempre es reducción del carbono. En Castilla y León sale fuertísimo la circularidad, el reemplazo de la reducción del uso de recursos y la circularidad como un beneficio de la bioeconomía. Pero en general son esos los beneficios. Y la parte económica, incluso en regiones como Carelia del Norte, donde el mundo forestal, por ejemplo, es tan importante en la economía, el beneficio económico no aparece, es secundario. No vemos la bioeconomía como realmente un motor futuro del desarrollo, lo vemos como algo relacionado con mejorar el impacto ambiental. Es interesante. El tercer mensaje clave que emerge es, si preguntamos cuáles son los sectores que están involucrados en la bioeconomía, ¿cuáles son? Si pensamos en los sectores, si pensamos upstream, como dicen, ¿no? A la Mont, si los sectores que proveen la biomasa, pues siempre salen los mismos, ¿no? La agricultura primero, en Castilla y León también, sale el mundo forestal después, en Castilla y León un poco más abajo, y luego mucho más allá la pesca, lógico, quizás. Y lo curioso en Castilla y León es que el que nos sale segundo después de la agricultura es el uso de residuos, residuos urbanos o otros residuos. Sale como los sectores principales. Ahí no hay mucha sorpresa, más o menos bien. Entre medio, nosotros vemos la bioeconomía de una manera muy integral. Entonces, por ejemplo, una cosa sorprendente que os quería mostrar en Castilla y León, las biotecnologías salen muy abajo. Es decir, no percibimos lo biotecnológico como parte de la bioeconomía o como un sector prometedor en Castilla y León en bioeconomía. Lo cual, para los que estáis metidos como en temas de biotech, pues hay que reflexionarlo. Sin embargo, cuando pensamos los sectores de abajo, los sectores de impacto, nosotros vemos la bioeconomía en esa figura que os ponía no como el suministro de biomasa para múltiples cosas, como define Europa, sino lo vemos como la transformación de los sectores principales de la economía. Cómo hacemos la manufactura biológica, cómo hacemos la construcción biológica, cómo hacemos el mundo del textil más biológico, cómo transformamos la sociedad hacia la circularidad y la bioeconomía. No es un sector en sí mismo, es la transformación del modelo económico. Cuando preguntamos cuáles son los sectores de impacto principales, ahí sí que las regiones dan mucha variedad de respuestas, ¿no? En general, en Castilla y León, la agroalimentación, el packaging alimentario sale, pero llama la atención, por ejemplo, que la construcción sale muy bajita. En otros, hay mucha diferencia entre regiones. Pero en general en Europa las regiones no perciben todo este discurso de la bioeconomía como biomateriales avanzados, el mundo de la moda, el textil, todas esas cosas salen bastante bajito, ¿no? Y el sector que reina en Europa totalmente sería la bioenergía. Es el sector que todo el mundo ve como el fruto colgante fácil o el sector... Si preguntamos en Castilla y León cuál es el potencial transformador de lo bio para los sectores,
por los sectores que podemos transformar significativamente, como se perciben, pues son la agroalimentación que os decía, el packaging que os decía, la energía, curiosamente, con lo difícil que es mover el modelo energético con bio. Y sin embargo la construcción, por ejemplo, no sale, sale mucho más bajito. Son cosas para repensar esos sectores, cómo los podemos ver. Ha vuelto la presentación, ¿no? No me puede haber dicho, no me he dado cuenta, perdonad. Ahí os las dejo, son los que han respondido la encuesta. Ese es el público, está informado, no está informado. ¿Cuáles son los beneficios ambientales que os decía? Ahí tenéis. Una cosa importante, los riesgos de la bioeconomía. ¿Percibimos riesgos en la bioeconomía? ¿La sociedad percibe problemas, impactos ambientales? Bueno, en general la percepción del riesgo es muy bajita. En general hay un espíritu muy positivo sobre la bioeconomía. Los riesgos puede ser que suben los precios. En Castilla y León es muy claro. El riesgo, la subida de los precios de las materias primas, que puede ser, pero no vemos el segundo, el naranja, ese es ninguno de los anteriores. No vemos grandes riesgos, ni siquiera riesgos sociales de apropiación de bienes en terceros países o problemas de desplazamiento de comunidades. En fin, en general el espíritu es muy positivo. Os dejo la presentación, la podréis ver lo que os decía de los riesgos. Muy bajita la percepción. Los sectores que os comentaba. Bueno, ahí tenéis un poco de datos que podréis ir consultando. Con detalles sobre las respuestas de Castilla y León. Otro mensaje importante es cuando vemos los principales elementos tractores, que son los factores que impulsan la bioeconomía o que la pueden impulsar. Es curioso porque el primero que nos sale en muchas regiones es inversión público-privada, claro, y investigación, conocimiento técnico. Y eso sale por encima de compra verde, impuestos al carbono o lo que sea. Es decir, que una barrera fundamental es la falta de soluciones tecnológicas efectivas. Y la investigación y la inversión se ven como las barreras a soportarlo. Y Castilla y León ahí pues está, como lo veis, igual que el resto. Lo que es también muy interesante es cuando vemos en las barreras, ¿cuál sería la principal barrera que se percibe en la bioeconomía? Castilla y León, según los respondentes, que son la encuesta, como digo, por invitación, actores públicos y privados, que desde la consejería entendían que eran los actores más relevantes. Pues la primera que nos sale en todas las regiones es la falta de cooperación entre partes interesadas. Antes el director nos hablaba de la importancia de lo público-privado. La falta de cooperación entre lo público-privado, la falta de cooperación entre los privados, sale como un factor muy importante. Y nosotros vemos que para activar la bioeconomía circular, es importante las relaciones cross-sectoriales. Es decir, si estamos hablando de transformar en bio la construcción, desde la industria del aserrío de Castilla y León no vamos a transformar la construcción. Desde el mundo de la construcción sí podemos tirar del sector forestal y transformar. Que hace falta lo mismo que la automoción, lo mismo que el textil. Hay un potencial de nuevos textiles, no solo con madera, que se habla mucho, pero con cáñamo, con otras cosas. Hay un renacer de los textiles bio para reemplazar el fuel, y ahí hay mucho que hacer en colaboración privado-privada. Y yo creo que ese es el segundo, como os decía, la falta de facilidad técnica de las soluciones, y luego la falta de políticas. Serían políticas apropiadas para este sector. Serían un poco las barreras que en general todo el mundo percibe. Sin embargo, lo que es interesante es que los aspectos sociales, de aceptación social, no perciben como una barrera, por ejemplo. Es decir, que hay muchas veces que estamos siempre involucrados con los ecologistas que no quieren, que esto, que lo otro, y vemos como conflictos en todo, ¿no? De not in my backyard, ese tipo de cosas. Sin embargo, en la encuesta no aparece eso como una barrera. Os dejo ahí con detalle los resultados de Castilla y León también. Tienes que ir concluyendo, sí. Perdona. Y termino con un par de ideas. Si preguntamos a los sectores, ¿has participado, quieres participar en la bioeconomía? Tanto los públicos como los privados nos dicen sí, me lo creo, hay que jugar este juego. Y eso es positivo, ¿no? Eso es positivo. Sin embargo, ya os dejo la reflexión final, es si preguntamos quién es responsable de la bioeconomía, el sector público o el privado. Y esa es la última diapositiva. Ahí tenéis la respuesta del sector público, privado y otros respondentes. Si preguntamos quién es responsable de generar, de invertir en la bioeconomía, es la del medio, más o menos estamos en el 50%. ¿Quién es responsable de generar las condiciones para que los impactos de la bioeconomía sean positivos, económica y ambientalmente? Ahí solemos tirar a lo público.
Lo público es más responsable de que esto funcione bien. Si preguntamos las inversiones, más o menos estamos en la mitad, aunque en general también tenemos un sesgo hacia lo público. Y si preguntamos quién es responsable de comunicar la bioeconomía, claramente lo público, ¿no? Y tanto los actores públicos como privados contestan lo mismo. Bueno, sin más, os dejo esa idea de que percibimos la bioeconomía sobre todo por su potencial ambiental y que igual por eso tiramos más responsabilidad hacia el sector público de que sí, esto está bien, pero que luego al sector público, un poco exagerando la respuesta. Eso sería los resultados. Tenemos mucha más información en la web. Estamos ahora con una segunda encuesta hacia los estudiantes de ciencias de la vida sobre cómo ellos perciben la bioeconomía y el potencial de emprendizaje. Y lanzaremos después otras sobre cómo el sector primario, los productores, perciben la bioeconomía y las oportunidades para ellos. O sea que estamos en esta idea de ir explorando cómo se percibe y dando recursos para tanto actores públicos como privados para reflexionar cómo están comunicando y cómo están abordando la bioeconomía. Muchísimas gracias. Desde luego unos resultados y unas conclusiones que conviene ver antes de poner en marcha temas, porque hay que saber cuál es la opinión de todos. Muchísimas gracias. Y ya por último, bueno, pues contamos con uno de nuestros socios transnacionales del proyecto INVEC, que es José Santos, que es el responsable del Instituto Politécnico de Bragança y que nos va a exponer, gracias por venir a Valladolid, lo primero, y nos va a exponer sus conocimientos en cooperación transfronteriza, que son muchos. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias a Alice por la invitación para estar aquí, es un gusto, con mucho gusto. Yo voy a hablar en portugués, pero quien me conoce sabe que para mí es un poco raro estar en España y hablar portugués. Pero voy a hablar el mejor portugués que me han enseñado, ¿eh? Voy a hacer en portugués, pero si tienes alguna duda, si no entiendes algún término, bueno, me preguntáis al final. Bom, mudando agora para o português, eu vou falar também um pouco despacio. Eu vou falar um pouco sobre circularidade e cooperação transfronteiriça e, em particular, sobre os projetos de cooperação transfronteiriça financiados por fundos europeus, a sua caracterização e o seu impacto, os seus benefícios para, em particular, para as empresas. Portanto, um pouco no seguimento das intervenções anteriores. Existe financiamento, é esperado um determinado impacto destes projetos na área da bioeconomia circular, mas, na realidade, quais são esses resultados? Que resultados podemos ver, em particular, e que benefícios pode haver, em particular, para o tecido empresarial? A ver se... Ok. Agora... Essa... Ok. Oi. Bom, eu não vou falar sobre circularidade, já falamos alguma coisa sobre circularidade e vamos ouvir falar bastante mais sobre circularidade, sobre bioeconomia circular, em particular dos especialistas que já falaram e que vão falar de seguida, mas de facto a mudança de paradigma de uma economia linear para uma economia circular é crucial para garantir a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, mas também social e económico. Penso que ninguém tem dúvidas, ninguém ficou com dúvidas sobre essa importância. A bioeconomia circular, em particular, resulta, de facto, se quisermos, do cruzamento entre a economia circular e a bioeconomia e, basicamente, são todos os processos e todas as atividades que utilizam matérias-primas com origem na natureza, biomassa, essencialmente. Enfim, já falamos também um pouco sobre isso, como também já estamos um pouco atrasados, eu vou acelerar um bocadinho mais. Como vimos anteriormente, a área da bioeconomia circular é, de facto, uma prioridade pública. É uma prioridade a nível nacional, a nível regional, a nível europeu. E tem existido, ao longo dos anos, inúmeras iniciativas políticas que pretendem fomentar a bioeconomia circular e o seu impacto na sociedade em sentido lato. Mas a grande questão é: será que estas políticas e será que os instrumentos de financiamento que falaram anteriormente os colegas estão a resultar? Que tipo de projetos têm sido financiados? Quais os benefícios para a sociedade e, em particular, para as empresas? Portanto, eu vou apresentar o resultado de um breve estudo que nós desenvolvemos, em que analisamos todos os projetos financiados na área da bioeconomia circular
a nível europeu, tanto no âmbito do 7º Programa Quadro do Horizonte 2020, como também no âmbito do Interreg, e vou apresentar alguns casos de estudo para poder um pouco evidenciar, digamos, o resultado tangível, real, na sociedade, nas empresas, deste financiamento que, como vimos, ascende a montantes muito significativos. Portanto, vou-me focar essencialmente no 7º Programa Quadro, no Horizonte 2020 e no Interreg Europe. E isto porquê? Porque para um projeto de cooperação transfronteiriça ter resultado, ter impacto na sociedade, vamos lá ver, é sempre preciso esperar algum tempo. O impacto não é imediato. Pode ser 1 ano, 3 anos, 5 anos. E, portanto, nós analisamos essencialmente os projetos que tinham terminado há pelo menos 1 ano portanto, recolhemos informação junto das bases de dados da Europa, europeias, e também contactamos os coordenadores dos projetos para perceber quais são os resultados tangíveis deste financiamento público e destas parcerias, desta cooperação transfronteiriça. Nós identificamos, a nível do Horizonte Europa e Centro Programa Quadro, cerca de 40 projetos na área da bioeconomia circular. Como podem ver, há uma grande diversidade de orçamento, de pressuposto, e temos projetos de 30 milhões que dizem respeito a instalações piloto, biorrefinarias piloto, e temos projetos mais pequenos de promoção de cooperação entre os diferentes stakeholders e de definição de políticas públicas. Portanto, de facto, o financiamento europeu tem servido para financiar uma variedade enorme de projetos, desde desenvolvimento de políticas públicas a instalações piloto, a fábricas piloto. Só um momento. Isto. Ok. Quando. Perdonem. Isto. Não está fácil. Porque é que não vai cambiar. Bom, quando analisamos a participação por país, confesso que ficamos muito surpreendidos. Como podem verificar, Espanha domina completamente, tem a grande maioria da coordenação dos projetos europeus na área da bioeconomia circular. Confesso que não estávamos à espera e a pergunta foi, mas porquê? Que se passa em Espanha? Porquê que em Espanha porque é que Espanha domina completamente os projetos de bioeconomia circular, financiados no 7º Programa Quadro e no Horizon 2020. Verificamos também que, de facto, também por país participante, Espanha domina. Portanto, Espanha participa na maior parte, ou numa grande maioria, dos projetos na área da bioeconomia circular. Foi algo que nos surpreendeu e tentamos perceber um pouco melhor. E chegamos à conclusão que, tal como também já ficou expresso aqui pelos colegas, que de facto tem existido um investimento muito significativo por parte das entidades públicas na área da economia circular, da bioeconomia e, em particular, da bioeconomia circular. Isto são apenas algumas referências, mas, de facto, do nosso ponto de vista, a nossa interpretação é que tem havido um apoio muito grande das entidades públicas na área da bioeconomia circular, de participação no Programa Quadro e no Interreg, e, claro, também é importante dizer que existem em Espanha, e segundo a nossa análise, entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, entidades de interface, como dizemos em Portugal, que têm promovido a participação no Programa Quadro. Em particular, destaco aqui, claro, a Fundação Património Natural, o CARTIF, o CESAFOR, há outras, mas naturalmente destaco os parceiros no âmbito do projeto IMBEC. Muito interessante foi também verificar que a maior parte das entidades participantes nestes projetos são PMEs, são pequenas e médias empresas. Cerca de 45% dos participantes são PMEs. Portanto, o que é que isto significa? Significa que tem existido um cuidado nas políticas públicas, a nível nacional também, mas a nível europeu, de promover a participação das empresas nestes projetos. Mas agora realmente surge a questão,
Quais são as áreas em que tem sido investido? Estes projetos focam-se mais na investigação ou na economia real, na inovação, em novos produtos, em novos processos, na criação de emprego para o mercado? O que nós verificamos foi que, do ponto de vista de temas, como é natural, vemos bioeconomia, polímeros, desenvolvimento sustentável, mas foi também com surpresa que verificamos que um tema muito comum nos projetos europeus, na área de bioeconomia circular, é comércio. O que é que isto significa? Significa que o financiamento destes projetos, e verificamos, como o Jacob disse, que tem existido essa preocupação em particular no Interreg, está cada vez mais vocacionado para a participação e para o impacto na economia real. Já não se trata só de investigação, como muitas vezes a sociedade e, em particular, as empresas pensam, mas estes programas estão muito vocacionados para a economia real e para o comércio, para a dinamização da economia. Portanto, eu vou apenas apresentar 2 exemplos de projetos para percebermos qual é o impacto real que estes projetos têm. O projeto Splash, bueno, não está fácil, perdonem, pero tiene voluntad propia, lo mando. Sí. Estoy casi terminando también, así que, bueno, a ver si puedo avanzar. A ver si, no se queda ahí. Bueno, mientras intento cambiar, o que verificamos, perdonem, é que, portanto, há bons exemplos de projetos de cooperação transfronteiriça, ou seja, com parceiros de diferentes países e que têm resultado não só em novos produtos e processos, mas numa outra série de mais-valias que vou referir. O projeto Splash tinha por objetivo produzir biopolímeros a partir de algas, tinha parceiros na Alemanha, na França, em Portugal, no Reino Unido, na Holanda. No âmbito do projeto foi possível desenvolver um novo biopolímero que substitui de forma eficaz e eficiente os polímeros de base petróleo, ok? Mas o mais interessante é que, após o projeto terminar, foi estabelecida uma parceria entre o coordenador Avantium, portanto, nos Países Baixos, na Holanda, e a BASF na Alemanha, para colocar este novo produto no mercado. Portanto, não se trata apenas de desenvolver novo conhecimento científico, novo conhecimento tecnológico, mas, de facto, estes projetos e a cooperação transfronteiriça efetivamente resulta na introdução no mercado, na economia real, destes novos produtos, destes novos processos. Uma outra informação em conclusão interessante que as empresas em particular nos comunicaram é que uma das mais-valias de projetos de cooperação transfronteiriça não são só os novos produtos e os novos processos, mas é sim também a capacitação dos seus recursos humanos. A participação dos seus trabalhadores em projetos permite fazer com que a sua capacitação evolua e conseguem incorporar nas empresas recursos humanos altamente qualificados. E esta é uma grande mais-valia identificada pelas próprias empresas no âmbito destes projetos de investimento. Só mesmo para terminar, se me deixam, também verificamos a base de dados KIP, projeto Interreg. Naturalmente, o primeiro projeto é o IMBEC, mas há outros projetos interessantes. Eu vou apenas apresentar e terminar com mais um exemplo. Apenas dizer que no Interreg a Espanha já não domina. Lo siento mucho, pero a Espanha no Interreg não domina como no H2020. Verifica-se que no Interreg a Alemanha e a Holanda de facto têm a maior parte dos projetos na área da bioeconomia circular. Vou apenas, e para terminar, dar apenas um exemplo que considero bastante interessante, com empresas do Reino Unido e da Irlanda, que têm a ver com a utilização de salgueiro, biomassa, salgueiro, de crescimento rápido,
en castellano creo que es Sauce, não? Sauce de crescimento rápido, que é utilizado para a produção em ciclo fechado, como podem ver, de fitofarmacêuticos, de envases sustentáveis, de biogás, e o que resta é utilizado como biofertilizante para o próprio crescimento dos salgueiros, dos sauces. E reparem, é um projeto em que participam empresas de diferentes países e, no fundo, é essa riqueza, não é, que tem o impacto. Este projeto terminou em 2022, portanto, ainda não há evidências de impacto real, mas muito interessante. Para finalizar, não poderia deixar de mencionar o projeto IMBEC e, em particular, um evento recente, o IMBEC for the Future, que teve por objetivo a promoção da cooperação transfronteiriça, exatamente na área da bioeconomia e, em particular, na bioeconomia florestal. Gostaria de vos deixar, portanto, algumas ideias de projetos de cooperação transfronteiriça que resultaram deste evento. São desafios colocados por empresas portuguesas e eu gostava de deixar o desafio às empresas espanholas presentes. A mí me gustaría que las pymes españolas que analicen estos temas y si hay interés en cooperar con empresas portuguesas, pueden contactar a CSFOR o me pueden contactar a mí en IPB y tendríamos mucho gusto en promover la cooperación entre empresas portuguesas y empresas españolas, no solo en estos temas, pero en otros que consideréis relevantes y importantes para ambos lados de la frontera, porque para eso estamos aquí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por tu exposición de proyectos de colaboración transfronteriza. Dar las gracias a todos los participantes, también a Paloma, que ha tenido que desconectarse. Muy interesante este bloque primero. Os agradezco a todos vuestra participación.